En la vida hay preguntas que parecen tener una respuesta evidente, hasta que la propia vida nos obliga a mirarlas con más profundidad. Y una de ellas es esta. ¿Cómo puede una persona ser infiel si realmente ama a su pareja? Tema delicado, tema que trae mucho sufrimiento, tema tabú en muchas familias. Es como algo que en muchas familias sucede o sucedió, pero no se habla. Es un tema que tienen ahí oculto. La reacción más habitual suele ser inmediata. De hecho lo sé, me imagino que viendo el título del video y la portada, me imagino que llegarán muchos comentarios debajo diciendo: si fue infiel, entonces nunca amó. De hecho, me gustaría que respecto a esta reflexión sobre este tema delicado, escuchar sus opiniones. Bueno, leer sus opiniones. Testimonios, qué piensan del tema, qué piensan de lo que vamos a compartir, las comprensiones que voy a compartir. Así, este tema que es tan delicado y que muchas veces no se habla, todo lo que se habla se sana, me dijo alguien alguna vez. Y bueno, ahí fue cuando me dijo eso, bueno, empecé a hablar de todo. Todo lo que se habla se sana. Entonces, los temas tabú son temas tabú hasta que comenzamos a dialogar, conversar, comprender en conjunto, reflexionar, hacer introspección, compartir, y ahí ya el tema deja de ser tabú, ¿no? Entonces, claro, y esto lo veo mucho en consulta también, muchas personas se acercan con este tema de la infidelidad a veces para solucionarlo en terapia de pareja, en conjunto, o a veces también personas que tienen un profundo dolor por haber sido víctimas de infidelidad, trascender ese dolor, ¿no? Entonces veo siempre esta reacción inmediata de: si fue infiel, entonces nunca amó. Y es una conclusión comprensible, claro que sí, muy válida. Sobre todo cuando uno ha experimentado el dolor de una traición. Una infidelidad rompe algo muy profundo, y quiero comenzar con eso antes de tratar el tema, es decir, mostrando mucha empatía para quien ha atravesado una experiencia de infidelidad. No solo rompe el compromiso de una relación con exclusividad, también rompe la seguridad, rompe la confianza, rompe la imagen que teníamos de la persona. E incluso afecta también a la propia persona que no ha sido infiel. Es decir, cambia su propia percepción de sí misma. Porque claro, fue traicionada, fue engañada. Entonces la propia persona empieza a preguntarse: ¿qué tengo mal? ¿Qué tengo defectuoso? ¿Me reemplazó por otra, por otro? Sin embargo, más allá de esa comprensible respuesta inmediata de que si fue infiel no amó, aparece una realidad mucho más compleja. Y es lo que vamos a desarrollar, a compartir, a analizar, y luego también ustedes con los comentarios y con lo que tengan para contar, también lo vamos a analizar, ¿no? Yo no es que comparto verdades absolutas, comparto mi punto de vista, ¿no? Entonces, por eso verán que respondo todos los comentarios, porque no, sinceramente no resueno con la persona que supuestamente menciona algo que sabe y luego están ahí los seguidores que escuchan, ¿no? No quiero que sea todo tan vertical, sino que sea algo conjunto. Reflexiones y comprensiones en unidad, más allá de que, bueno, sí, se comparte a través de este video, a través del libro. Las comprensiones y las reflexiones que yo comparto nunca están cerradas y terminadas. Se van matizando, se van sutilizando, se van profundizando. Y este es el tema que vamos a hablar hoy. Que por supuesto que esto también en cierta forma se comparte en mi próximo libro El amor y el ego, que saldrá pronto a la luz, como siempre les digo, pero ya queda muy poco para los que preguntan. La fecha de lanzamiento es en septiembre. Todavía no sé
exactamente qué fecha, pero está programado para la primera quincena de septiembre. Pero estoy aprovechando estas reflexiones para compartir una visión diferente, para que el libro y estas reflexiones no sean idénticas y sean más bien un complemento. Digo esto también por si hay personas que luego adquieren el libro y buscan el capítulo que diga por qué algunas personas son infieles incluso estando enamoradas. Y la verdad es que no hay un capítulo que sea exactamente idéntico a este título, ¿no? Si bien el tema en algún capítulo, claro que se toca porque es un libro muy amplio. Alguna vez lo dije, tiene 35 capítulos, ¿no? Se toca casi todas la gran mayoría, la gran mayoría, no todos, porque mucho contenido quedó fuera. Lo tuve que reducir bastante. El que entregué a la editorial tiene muchísimos más capítulos. Lo reduje bastante y quedaron gran cantidad de escenarios donde el ego se introduce en la relación, ¿no? La intención de estas reflexiones es acercarnos a la órbita, al universo del libro, pero no es exactamente el libro. Volviendo al tema, claro que existen casos de personas que dejaron amar mucho antes de ser infieles y utilizan la infidelidad como una manera de salir de una relación que ya había terminado emocionalmente. Entonces, en cierta forma, claro, les resulta fácil salir de esa relación porque dicen, estoy con otra persona, me enamoré, tuve un deseo y me enamoré y la persona dejó la relación. Entonces le parece una causa muy sólida cuando muchas veces no se tiene el valor para dejar la relación sin traicionar y simplemente decir, dejamos la relación, sin más. Pero también existen personas que seguían sintiendo amor por su pareja cuando fueron infieles. Y comprender esto resulta incómodo, porque parece una contradicción. Pero en realidad pone de manifiesto algo muy importante sobre la naturaleza humana. La primera comprensión que voy a compartir cambia por completo la manera de mirar una infidelidad. Por supuesto, no se trata de justificar nada, pero amar y tener madurez emocional no son la misma capacidad. Y eso es lo primero que quiero mencionar. Porque muchas veces hemos imaginado que el amor lo resuelve todo, que cuando una persona ama de verdad, automáticamente sabe cuidar una relación. Y la realidad muestra que no necesariamente. Que una persona esté enamorada no garantiza que la persona tenga inteligencia emocional. ¿Qué capacidades da la inteligencia emocional? Gestionar impulsos, por supuesto reconocer las emociones, regular las emociones. Eso permite atravesar crisis. Eso permite hablar de lo que se siente, hablar de emociones, tener facilidad de expresión del mundo emocional, capacidad de introspección también. Sostener la frustración, dominar incluso emociones, si vienen emociones, regularlas, como dije antes, reconocerlas, disolverlas, expresarlas no espontáneamente, sino también cuando amerita el contexto expresarlas. Eso ya es inteligencia emocional avanzada, ¿no? Amar es una capacidad, la madurez emocional es otra. Y ambas necesitan desarrollarse. Hay personas que aman profundamente a sus hijos y sin embargo muchas veces reaccionan con insultos cuando se sienten desbordadas. Y un ataque de rabia contra el hijo con insultos automáticamente es sentencia de que la persona no ama a su hijo. No, más bien no tiene inteligencia emocional, no tiene madurez emocional. Podemos decir muchas cosas, pero no sentenciar de que la persona no ama a su hijo. Nunca se sabe, no podemos determinarlo con total certeza. De hecho, solamente la persona lo sabe. También hay personas que aman a sus padres y aún así mantienen relaciones llenas de distancia y resentimiento, principalmente en la etapa de la adolescencia, ¿no? Que en esa etapa los padres
casi que funcionan como los enemigos del hijo o la hija, ¿no? En la mayoría de los casos, no siempre. Y volviendo al tema de las relaciones amorosas, hay personas que aman sinceramente a su pareja y sin embargo nunca aprendieron a relacionarse con aquello que ocurre dentro de ellas cuando aparecen emociones o vacío o la inseguridad, la frustración o la necesidad de sentirse importantes o la necesidad de conquista y seducción, atributos del ego. Por eso esto en cierta forma se menciona en el libro, porque este es otro de los casos en donde aparece el ego. De hecho, en líneas generales, el ego es el que hace que una persona sea infiel amando. Y digo esto porque amar a alguien no significa haber aprendido todavía a sostener el amor cuando aparecen las propias heridas. Esta diferencia es importante y suele pasar completamente desapercibida. Muchas personas llegan a una relación con una gran capacidad para amar, pero con muy pocos recursos para gestionar su propio mundo emocional, con muy poca inteligencia y conciencia emocional, que no es lo mismo. Cuando la relación atraviesa momentos de rutina, cuando disminuye la intensidad inicial, cuando aparecen responsabilidades, cuando dejan de sentirse constantemente admiradas, comienzan a surgir emociones que nunca aprendieron a acompañar. Determinadas partes de sí mismas empiezan a sentirse incómodas. Y entonces buscan alivio. No buscan necesariamente otra persona, buscan otra sensación. Y claro, la tercera persona en cuestión aparece muchas veces como el vínculo para experimentar esa sensación. No como el verdadero origen de lo que está ocurriendo. Esa diferencia cambia completamente la comprensión. Porque la infidelidad deja de parecer únicamente una falta de amor. Empieza a mostrar también una dificultad para sostener determinadas experiencias internas. Dicho esto, hay una segunda comprensión que suele pasar desapercibida. Muchas infidelidades nacen de una necesidad profunda de validación. Todos necesitamos sentirnos vistos, necesitamos sentir que nuestra existencia importa para alguien, experimentar cercanía, reconocimiento y afecto. Eso forma parte de nuestra condición humana. El problema aparece cuando toda la sensación de valor personal depende exclusivamente de que otra persona nos confirme constantemente quiénes somos. Hay personas que nunca llegaron a sentirse suficientes por sí mismas. Desde muy pequeñas aprendieron que solo valían cuando complacían, o cuando destacaban, o cuando eran admiradas, o cuando conseguían la atención de alguien. Esa necesidad continúa viviendo silenciosamente durante muchos años, incluso en relaciones amorosas. A veces incluso dentro de relaciones llenas de amor. Porque una pareja puede amar profundamente, pero ninguna pareja puede llenar un vacío que nació mucho antes de conocerla. Entonces ocurre algo interesante. A veces un tercero aparece, alguien aparece, una mirada diferente, una conversación, un mensaje. Una persona que vuelve a despertar esa sensación de ser elegido, elegida. Un tercero satisface esa necesidad de sentirse importante, atractiva o atractivo otra vez. Entonces la autoestima recibe un impulso. La mente interpreta esa experiencia como si hubiera encontrado aquello que necesitaba. Durante unos instantes, todo parece cobrar vida otra vez. No porque haya aparecido un amor más verdadero, sino porque se ha activado una necesidad mucho más antigua. Eso explica por qué algunas personas dicen después de su infidelidad, no sé qué me pasó. Y muchas veces están diciendo la verdad. Porque muchas personas ni siquiera son conscientes de aquello que realmente está impulsando sus decisiones. No es habitual que una persona dedique tiempo a observar en profundidad su mundo interior, a comprender sus heridas emocionales, a hacer terapia, a observar las necesidades que intentan ser satisfechas
o las historias familiares que siguen influyendo silenciosamente en su manera de vincularse. Digamos la verdad, la mayoría de las personas atraviesa la vida intentando resolver lo inmediato sin detenerse a explorar qué está ocurriendo realmente dentro de sí. Y es por eso que resulta frecuente que una persona interprete sus impulsos como si fueran simplemente deseos espontáneos y que rara vez se pregunte qué necesidad está intentando satisfacer, qué miedo está buscando aliviar o qué parte de su historia sigue condicionando la forma en que ama, elige y decide. Y además, claro, está el otro componente que es un poco el título del libro, ¿no? El amor y el ego, ¿no? El ego tiene una capacidad muy fuerte para normalizar aquello que nos mantiene lejos de esa observación o lejos de la conciencia, que es lo mismo. No es un buen amigo el ego. Invita a justificar los impulsos, a seguir aquello que produce satisfacción inmediata, instantánea, y de ahí, bueno, muchos vicios que alimenta, ¿no? Y también nos impulsa a evitar cualquier mirada que cuestione las motivaciones más profundas. Mientras eso ocurre, la persona suele sentirse convencida de que está actuando con total libertad, cuando muchas de sus decisiones siguen respondiendo a dinámicas que nunca llegaron a ser comprendidas. Por eso, en muchos casos, quien es infiel cree sinceramente que está siguiendo un deseo natural, una oportunidad inesperada o algo que simplemente ocurrió. Solo cuando comienza un verdadero proceso de autoconocimiento puede que aparezca una comprensión más profunda y diferente a la que tenía antes. Quizás descubra que aquella decisión no nació únicamente del deseo. A muchas personas le ha sucedido eso. Por eso dije, lo veo mucho en consulta. Muchas personas piensan que han sido infieles por un deseo genuino, natural, y después descubrimos muchas heridas y muchas necesidades y muchos elementos de la mente, movimientos que nunca fueron observados. Es decir, quizás a veces muchas personas se dan cuenta de que estaban intentando aliviar una herida que llevaba mucho tiempo esperando ser reconocida. Entonces, pero lo que quiero compartir es que mientras la persona continúe ciega para sus heridas emocionales, seguirá buscando diferentes maneras de sentirse compensada. Por eso comprender una infidelidad exige mirar mucho más allá del hecho en sí, ¿no? Que eso es lo que se hace en terapia, a veces en terapia de pareja o en terapia individual, ¿bien? Pero bueno, hoy en cierta forma todo esto que vemos en lo privado lo estoy compartiendo en esta reflexión abierta para ustedes, ¿no? Entonces, como para resumir, hasta aquí hemos descubierto dos comprensiones importantes. La primera es que amar y tener la madurez emocional necesaria para sostener ese amor no siempre van de la mano. Y la segunda es que muchas infidelidades no nacen de la falta de amor, sino de necesidades emocionales profundas que siguen buscando ser satisfechas, ¿no? Pero todavía queda una pregunta. ¿Por qué algunas personas, en lugar de hablar de lo que les ocurre, de pedir ayuda o de mirar hacia adentro, terminan buscando fuera aquello que les falta? Quizás sea porque nunca aprendieron a permanecer con su propio malestar. Y esto es lógico en la sociedad que vivimos, ¿no? Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a escapar de todo aquello que resulta incómodo. De hecho, parecería que lo bueno es la felicidad y lo malo es el sufrimiento. Lo malo es el dolor. Si aparece aburrimiento, entonces, bueno, hay que buscar estímulos. Si aparece vacío, hay que buscar distracciones. Si aparece tristeza, hay que buscar felicidad. Si aparece ansiedad, hay que buscar algo que rápidamente haga que se deje de sentir ansiedad. En la sociedad, en cierta forma, estamos programados para eso. Nos cuesta permanecer, nos cuesta observar, nos cuesta atravesar una emoción sin intentar cambiarla inmediatamente. Bueno, y eso también ocurre dentro de las relaciones. Llega un momento en el que el enamoramiento deja de producir esa intensidad constante de los primeros meses, luego la relación entra en una etapa distinta, más serena,
más cotidiana, más real, más madura incluso, más consciente. Pero ¿qué sucede? Entonces ahí, en esa etapa, muchas personas interpretan ese cambio como si el amor hubiera desaparecido. Pero en realidad lo que desaparece es la intensidad emocional permanente. Son cosas muy diferentes. Clínicamente, el enamoramiento produce una enorme descarga de dopamina. Y esto hace que la mente interprete todo como nuevo, todo parece muy nuevo, todo sorprende, hay mucha capacidad de sorpresa, todo ilusiona, todo genera expectativa. El sistema nervioso está muy activado y la mente interpreta esa intensidad como una señal de que está viviendo algo extraordinario. Claro, durante mucho tiempo no se puede estar así. Con el paso del tiempo esa activación disminuye, pero no porque el amor haya terminado, sino porque el organismo deja de vivir en un estado de novedad constante. Es más, es una evolución totalmente natural pasar a esa etapa de más cotidianeidad, tranquilidad, calma, rutina. De hecho, es precisamente ahí donde comienza el verdadero vínculo, cuando baja la intensidad del enamoramiento. Ahí realmente se percibe si una pareja va a madurar o van a terminar. Porque claro, en esa etapa ya no se trata de perseguir sensaciones. En esa etapa la pareja debería naturalmente, si se aman, construir presencia. Pero claro, muchas personas nunca aprendieron a hacer esa transición. De hecho, si se suma el miedo al compromiso que hay, el miedo a asumir responsabilidades, el miedo a mantener una relación, el miedo a que la otra persona nos deje, que son cosas también muy humanas, a veces por esas causas no se pasa a esa etapa. Entonces es muy habitual confundir en esa etapa la tranquilidad y la paz con el aburrimiento, la estabilidad con la falta de pasión, la calma con ausencia de amor. Entonces es justamente ahí que se producen la mayoría de las infidelidades. Justamente en esa etapa aparece alguien nuevo y con esa persona regresa lo que se había sentido antes con la anterior. Con esa persona regresa la intensidad, vuelven los mensajes inesperados, la ilusión, la adrenalina, nuevas conversaciones, la fantasía. La mente interpreta todo eso como una prueba de que se ha encontrado algo mejor, aunque no necesariamente, pero lo interpreta así. Lo que realmente está ocurriendo es otra cosa. Se está reviviendo el mismo estado químico y emocional que se vivió al comienzo de la relación anterior. La persona cambia, el mecanismo permanece. Por eso existen personas que repiten infidelidades una y otra vez, incluso modificando las relaciones, modificando las parejas. No están buscando un amor diferente, están buscando volver a sentir una emoción que confunden con el amor. Entonces, comprender esto cambia profundamente la manera de mirar muchas historias, porque deja de parecer que la tercera persona tenía algo extraordinario. Muchas veces simplemente llegó en el momento en que la mente necesitaba una vía de escape para no encontrarse consigo misma. Entonces, llegados a este punto, la pregunta con la que comenzó compartir esta reflexión, este episodio, ya puede responderse con mucha más claridad. ¿Por qué algunas personas pueden ser infieles incluso estando enamoradas? Porque el amor por sí solo no siempre basta para sostener una relación. Lo que había compartido como la primera comprensión es que amar y tener la madurez emocional necesaria para cuidar ese amor son capacidades diferentes. Y luego la segunda comprensión que les he compartido, que muchas infidelidades no nacen de la ausencia de amor, sino de necesidades emocionales profundas que siguen buscando ser cubiertas y satisfechas. Y la tercera que les he compartido recién es que muchas personas nunca aprendieron a permanecer junto a su propio malestar. Entonces, cuando aparece el vacío, la insatisfacción o la incomodidad, buscan aliviar esas sensaciones rápidamente. En ocasiones esa búsqueda adopta la forma de una tercera persona, pero a veces no porque hayan dejado de amar, sino porque todavía no han desarrollado la capacidad de atravesar esas experiencias sin escapar de ellas. Comprender estas tres realidades no convierte la infidelidad en algo aceptable, ni disminuye el dolor que produce, pero sí permite entender que detrás de una conducta que hiere profundamente,
Muchas veces existe una historia emocional que llevaba demasiado tiempo intentando ser escuchada. Y esa puede ser una de las reflexiones más importantes de todas. El amor puede estar presente, pero cuando la inmadurez emocional, las heridas no resueltas y la necesidad constante de escapar del propio malestar siguen gobernando la vida de una persona, el amor termina conviviendo con decisiones que lo contradicen. Por eso muchas veces la verdadera pregunta no es únicamente ¿cuánto amo a una persona? La pregunta más profunda es ¿cuánta conciencia ha desarrollado para sostener ese amor cuando aparecen sus propios miedos, sus vacíos y sus heridas? Muchas gracias.